Nunca le he contado esto a nadie en detalle, pero creo que ha llegado el momento. No sé exactamente por qué, solo sé que a veces cargamos con una historia durante tanto tiempo que parece que se está pudriendo por dentro, y escribirla podría ser la única forma de liberar ese peso. Esa noche en particular, tenía mi maleta preparada junto a mi cama. Era una bolsa vieja, no había mucho dentro, solo algo de ropa doblada a toda prisa y mis documentos. Había dejado la luz del dormitorio apagada, sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Recuerdo la textura del suelo frío en mi espalda y el latido de mi corazón casi en mi garganta. No tenía ningún plan. Solo quería salir, desaparecer. Había estado gestándose durante mucho tiempo, pero esa noche fue como si ya no tuviera la piel para soportarlo todo. Mi pareja, mi ex, gracias a Dios, había salido de copas con amigos y aproveché la primera oportunidad que tuve para respirar sin miedo. Tenía el móvil en la mano, revisando mis noticias, en piloto automático, sin esperar nada, solo intentando pasar el rato hasta reunir el coraje. Fue entonces cuando apareció el vídeo. Era de una mujer contando cómo había dejado una relación abusiva y me impactó de una forma que no esperaba. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me vi reflejada en ella. Fue como si alguien hubiera puesto en palabras todo lo que sentía, pero que nunca podría explicar, ni siquiera a mí misma. Ese vídeo me destrozó y me reconstruyó, todo a la vez. Lloré, muchísimo, pero no eran las típicas lágrimas de desesperación. Era algo más. Era el llanto de alguien que, por primera vez en años, recordaba que seguía siendo alguien. Me quedé allí, de pie en la oscuridad, con el teléfono todavía en la mano, repasando ese video como si mi vida dependiera de ello, y tal vez así fuera. Cada vez que lo escuchaba, era como si una parte de mí despertara. No podía entender cómo unas pocas palabras dichas por un extraño podían tocar un lugar tan profundo, donde nadie más había llegado. No puedo explicarlo, pero fue como si, por un momento, recordara que merecía salir viva de esto. Pero incluso con mi maleta preparada, no fui esa noche. Estaba paralizada. Tenía miedo de que regresara de repente, de verme intentando irme, de hacer lo que siempre había prometido que haría si intentaba escapar. Así que apagué el teléfono, llevé la maleta a la esquina y me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que me quedé dormida de agotamiento. Al día siguiente, me desperté diferente. Desperté antes que él, lo cual era raro. Normalmente me quedaba en la cama fingiendo dormir solo para evitar cualquier contacto. Pero ese día me desperté con una extraña claridad, como si el video todavía se reprodujera en mi cabeza. Me lavé los dientes, me puse ropa al azar y fui a hacer café con las manos temblorosas. Ni siquiera me miró al despertar. Esto era común, pero en ese momento me di cuenta de lo absurdo. Estaba viviendo con alguien que me ignoraba. Me menospreciaba, me amenazaba, y sin embargo, yo estaba allí, tratando de complacerlo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era vida, era prisión. La diferencia fue que esa mañana, algo dentro de mí ya había girado la llave, y no había vuelta atrás. Esperé a que se fuera a trabajar. En cuanto se cerró la puerta de golpe, sentí como si el aire hubiera vuelto a mis pulmones. Cerré todas las cortinas, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama. La maleta seguía allí, en la esquina. La miré fijamente durante unos minutos, sin saber si llorar, reír o salir corriendo. En cambio, cogí el móvil y volví a ver el vídeo, como un ritual. Luego fui al baño, me lavé la cara y empecé a empacar con calma. No con las prisas de la noche anterior, sino con una calma extraña, como quien ya ha tomado una decisión. Y así fue. Llamé a mi hermana y le dije, «Voy para allá hoy, espérame en la estación de autobuses». Se quedó atónita, pero lo comprendió. No armé un escándalo, no lloré por teléfono. Simplemente colgué y empecé a dar vueltas por la casa como si fuera la última vez, porque lo era. No llevé mucho, algo de ropa, documentos, un cargador de celular y una libreta donde anoté todo lo que nunca le había contado a nadie. También agarré una pequeña caja donde guardaba algunas fotos viejas que él no sabía que existían. Eso fue todo. Nada de ollas,
nada de maquillaje, nada de recuerdos de esa casa. No quería cargar con el peso de nada. Cuando cerré la maleta, el sonido resonó en un silencio tan pesado que parecía que toda la casa lo oyó. Volví a sentarme, respiré hondo y miré fijamente la puerta. Aún faltaban unas horas para que regresara. Cada minuto se sentía como una prueba. Pero ese día, a diferencia de todos los demás, no tuve miedo de lo que estaba por venir. El miedo me había dominado durante años, y en ese momento, por primera vez, tuve más miedo de quedarme allí que de huir. Las horas transcurrieron lentamente. Cada ruido de la calle o del edificio me aceleraba el corazón. Me quedé en la sala, mirando por la ventana, esperando su regreso, pero con mi maleta a mi lado, lista para partir. No puedo explicar bien lo que sentí, una mezcla de alivio y terror. Era como si todo mi cuerpo estuviera en alerta, esperando que pasara algo, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente tranquila. Quizás porque, ese día, por fin había encontrado una salida, una pequeña esperanza que había estado enterrada durante tanto tiempo. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más, pero tampoco podía moverme con rapidez. Quedarme quieta era mi forma de prepararme para lo que fuera que viniera. Cuando la llave giró en la cerradura, casi me da un vuelco el corazón. Me quedé paralizada. Solo oía su voz interior, diciendo cosas que no entendía bien. No sabía si era ira, amenaza o simplemente su habitual tono de control. Me quedé callada, escondida tras la puerta del dormitorio, con la maleta apretada contra el cuerpo. Entró, pateó cosas y cerró de golpe la puerta del salón. Incluso el suelo tembló. Pero entonces, de repente, se fue. Simplemente se fue. Nunca entendí bien qué pasó esa noche, como si una fuerza invisible le hubiera impedido escapar. Y eso fue todo. Nadie dijo nada más, ni yo, ni él. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por la ventana y una extraña sensación de libertad, mezclada con un miedo silencioso que no me abandonaba. La maleta seguía en un rincón de la habitación, pero ahora la sentía menos pesada, más como un símbolo de lo que por fin había empezado a lograr. Mi dignidad restaurada. No hubo gritos, ni amenazas, ni un silencio denso que dificultara la respiración. Solo el sonido de mi respiración, de mi decisión. Me levanté lentamente, segura de que ese sería el día en que realmente me iría. Sin planes detallados, sin decírselo a nadie, solo con el firme deseo de no mirar atrás. Salí de casa con el corazón en la garganta, pero sin mirar atrás. No sé cómo logré cerrar la puerta y no regresar. Cómo logré caminar hasta la parada del autobús y no rendirme. La maleta era ligera, pero parecía que cargaba con el mundo entero. En el autobús me sentí pequeña, vulnerable, pero viva al mismo tiempo. No tenía una ruta clara, solo el deseo de escapar de ese lugar, de esa historia que me había estado lastimando durante años. Nunca regresé, y hasta el día de hoy no puedo explicar bien qué sucedió esa extraña noche en la que no me fui, pero eso lo cambió todo por dentro. Solo sé que, desde entonces, nunca he sido la misma. Después de ese día, empecé a comprender que no necesitaba demostrarle nada a nadie, solo a mí misma. La sensación de estar en un lugar nuevo, aunque incierto, me infundió una mezcla de miedo y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. No había forma de borrar los años que viví allí, pero podía elegir qué hacer con el resto de mi vida. Poco a poco, dejé atrás el silencio que me había silenciado durante tanto tiempo. Y fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Nunca pensé que las palabras pronunciadas por un desconocido en un video pudieran afectarme tanto, pero lo hicieron. Me demostraron que, incluso tocando fondo, hay una puerta abierta. Hoy, cuando pienso en aquella noche, todavía se me pone la piel de gallina. No porque el miedo desapareciera, sino porque, de alguna manera, ese momento despertó en mí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. A día de hoy, no entiendo bien por qué no salí esa noche, ni siquiera con las maletas hechas. Solo sé que el cambio ocurrió dentro de mí allí, en la oscuridad de mi habitación, sola, con un vídeo y una maleta a mi lado. Es extraño pensar que algo tan simple pudiera ser el detonante de un cambio radical en mi vida, pero lo fue.
Y todavía intento comprender, después de todo esto, cómo fue posible no mirar atrás y simplemente seguir adelante. No voy a mentir, los días posteriores fueron increíblemente difíciles. El peso de lo vivido aún persistía, las cicatrices que dejó en mi mente y mi corazón. Hubo momentos en que sentí que todo se derrumbaría, que iba a volver atrás y aceptarlo todo de nuevo, solo para evitar sentir ese extraño vacío que dejaba el miedo. Pero cada vez que pensaba en ello, recordaba el video, las palabras que me conmovieron en esa noche silenciosa. Fue como si esa voz me hubiera dado permiso para ser libre, para amarme de nuevo, aunque no supiera muy bien cómo empezar. Hoy, mi vida no es perfecta, ni mucho menos, pero estoy lejos de serlo, y eso me basta. Nunca volví a esa casa. Nunca más dejé que nadie me hiciera sentir insignificante. Todavía no puedo explicar exactamente qué pasó aquella noche que no me fui, pero lo cambió todo. Quizás fue una señal, un momento en el que algo dentro de mí despertó y decidió que ya no podía aceptar esa prisión. No lo sé. Solo sé qué pasó. E incluso ahora, después de todo, esa sensación de misterio todavía me da escalofríos.